Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas, este segundo episodio de la nueva temporada que vamos a estar activas pues eso, desde el último podcast que fue la semana anterior, que fue el primero de la temporada, hasta diciembre, con temas súper interesantes que estoy segura de que van a ser de grandiosa ayuda y interés para vosotras. Y hoy estoy acompañada de una personita que ya conocéis, hemos grabado varios podcasts juntas y además antes de conectarnos lo estábamos hablando, que son podcasts que han gustado muchísimo, que irán saliendo también algunos en este podcast. Y bueno, pues ella es June. June, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, encantada de estar otra vez aquí compartiendo espacio. Compartiendo espacio hablando de un tema que os vamos a reconocer. Normalmente empiezo los podcasts diciendo, wow, hoy traemos un temazo, hoy también traemos un temazo, pero hemos de reconocer que antes de darle aquí a grabar estábamos diciendo, ostras, eh, es un tema un poquito ambiguo, vamos a ver cómo lo enfocamos esto para que se entienda bien y al final hemos logrado encontrar la manera en la que queremos comunicarlo, porque vamos a hablar de emociones, pero vamos a hablar de dos emociones en concreto que son la culpa y la vergüenza. Y en realidad creo que así de primeras puede que digas, ¿de qué me van a hablar, ¿no? De estas emociones. Y creo que si te quedas vas a recoger muchísima información que muy probablemente no sepas y que te va a dar muchísima más visión y entendimiento a situaciones y a cosas que te están sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, June, vamos como siempre a empezar desde el principio, ¿no? Si te parece, aunque ya hayamos dicho que la culpa y la vergüenza son una emoción, ¿qué te parece si las definimos para que podamos ponernos un poquito más en contexto? Sí, por supuesto. Bueno, al final la culpa y la vergüenza las tenemos entendidas, como bien decías, como emociones, pero lo que tenemos que saber es que son emociones secundarias. Es decir, son secundarias porque forman parte, o sea, no forman parte de nuestro paquete de emociones primarias, digamos, biológicas y ancestrales, sino que estas emociones surgen como resultado de la interacción con otros. Es decir, surgen a raíz de las interacciones sociales. Entonces, de alguna manera podemos decir, son emociones secundarias y sociales. ¿Vale? Entonces, esto ya de primeras hay un cambio, ¿vale? Porque no es algo que nazca, ¿no? de primera mano de nosotras, sino que surge a raíz de la interacción principalmente con los cuidadores primarios y luego vemos también con la relación con los demás y la sociedad y el mundo. Entonces, podemos decir que culpa y vergüenza, para que podamos también saber algo más, es que ambas se manifiestan principalmente en los primeros años de vida. De hecho, la vergüenza suele ser más preverbal porque la vergüenza también es una emoción muy somática, muy sensorial. Y la culpa, por otra parte, es una emoción que surge a raíz también de cuando vamos desarrollando como nuestro lenguaje, a partir más o menos de los 2 años. Entonces, también podemos decir que la vergüenza aparece como una sensación y la culpa como una explicación. ¡Wow! Un momento, que yo solo he sentido vergüenza y culpa en mi vida y ahora de pronto me acaba de explotar la cabeza dos veces. Lo primero, entiendo que, a ver si también lo he entendido bien, entiendo que los seres humanos por naturaleza no nacemos con culpa, sino que hay una serie de constructos sociales que nos llevan a sentir culpa. Hasta aquí, vale. Entonces, esto entiendo que, como decías, la vergüenza, y además me ha conectado mucho con que es una parte como muy somática, es ese sentir, incluso ya desde la niñez, ¿no? Cuando vas al parque o que no quieres jugar porque te da vergüenza, ¿no? No quieres exponerte, etcétera. Pero lo que has dicho de la culpa me ha explotado un poquito el cerebrito, ¿no? Cuando decías que... ¿Cómo es esto último que has dicho? Perdona. La explicación, o sea, al final es que la culpa tiene que ver mucho con el diálogo interno, con la crítica, con el diálogo de cómo nos han hablado e internamos el cómo nos hablamos a nosotras. Entonces, por eso es como mucho más cognitiva, como con una parte también muy moral de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces, tiene esa parte un poquito más racional. En cambio, la vergüenza es eso, es más somática. De hecho, al final es como, ¿quién no se ha sonrojado, ¿no? Alguna vez, que es como la máxima expresión también de la vergüenza, ¿no? ¡Pum! Vale, pues mira, antes de hablar de las emociones secundarias, que has dicho, vale, ya entendemos que ambas emociones son secundarias, quizá ahora estaría bien ver qué significa esto de secundarias y cómo funcionan, ¿no? Cuáles son las primarias entonces. Pero sí que, como en este punto, a mí me gustaría compartir, ¿no? Luego veremos también cómo se sienten estas emociones. Pero antes de conectarnos, compartía, ¿no? Con June que fijaros cómo ambas emociones, al menos desde mi experiencia,
han sido dos emociones muy presentes en mi vida. Y especialmente la culpa es una emoción que me pesa mucho. O sea, es una emoción súper desagradable de vivir. Y es curioso porque fíjate que antes de ayer grabé un podcast, el cual todavía no se ha publicado porque se publica la semana que viene, pero es un podcast sobre duelo y hablábamos de cómo a veces aparece la culpa en un proceso de duelo y cómo la culpa hace que el proceso de duelo sea infinitas veces más doloroso. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando hay, pues, por desgracia, una muerte por suicidio y te queda ese peso de la culpa, ¿no? De que podría haber hecho, podría haberlo hecho mejor, si no hubiera no sé el qué. Y fijaros cómo yo realmente conecté muchísimo con eso de decir, joder, es que o sea, la culpa como emoción, yo creo que es lo más parecido a una tortura emocional, porque pesa tantísimo que, bueno, simplemente estoy compartiendo esto para decir, joder, qué importante me parece este podcast, porque es una emoción que cuesta mucho digerir y cuesta mucho convivir con ella, ¿sabes? Si no la conocemos. Sí, absolutamente. Puede llegar a constituir como una especie de autocastigo incluso, ¿no? Y si se mezcla también junto con otras emociones, como puede ser ya directamente, ¿no? Con la vergüenza, como hablamos aquí, con el miedo, ¿no? O sea, ya no solo, y relacionado un poco con lo que dices del duelo, ya no solo el miedo por la pérdida y la ausencia, sino el miedo también a soltar. ¿No? A soltar todo. Y muchas veces, incluso, bueno, que si lo habéis hablado aquí, yo lo meto, pero bueno, la culpa me cuesta también en los procesos de duelo soltarla porque es como si sintiese que es lo último que me queda y que siento a veces que si lo suelto es como ya no me queda nada. Y muchas veces esto es una creencia, ¿no? Y es una creencia también errónea en la que trabajamos que vemos que si soltamos aparecen luego todos los recuerdos asociados a emociones, ¿no? Como mucho más agradables de sentir. Pero, y esto parte porque al final la culpa es una emoción cuyo objetivo es tratar de controlar, ¿no? Todo lo que la otra persona siente o piensa de mí con tal de evitar, ¿no? Cualquier tipo como de rechazo o al final como cualquier tipo de malestar, ¿no? Y al final desde ese control que ejercemos perdón, a través de la culpa, intento buscar una manera de reparar el daño que siento que he podido causar, ¿no? Y aquí es donde viene todo lo que veníamos diciendo también antes, de la moralidad, lo que está bien, lo que está mal. Aquí se mezcla mucho también la creencia de soy buena persona, soy mala persona. Entonces aquí hay también mucho temazo y mucho contenido de creencias ya no solo también que he podido tener alrededor de mi familia, sino también creencias sociales. Entonces, qué difícil es soltar también la culpa y cargarla. Joder, es que conectando con lo que decías antes, si realmente es una emoción social, una vez más, como estás diciendo, tiene mucho que ver con las creencias. Entonces, quizá para trabajar la culpa también hay que revisar qué percepción y autopercepción tenemos del mundo y de nosotras mismas. Es que yo me silencio el micro cuando June habla, pero cuando ha dicho lo de soy buena persona o mala persona me he reído. Porque me acuerdo cuando yo hacía terapia que me decía mi psicóloga, no existen las buenas y las malas personas. No existen y realmente me enseñó muchísimo porque te libera de mucha carga, porque hay como sociedad tenemos súper claro lo que nos hace malas personas. Entonces tú no puedes hacer nada de eso, porque claro, ¿qué voy a ser? Una mierda, ¿no? Entonces la culpa aparece ahí, vamos, un brote de culpa. Absolutamente, y que es muy dicotómico. O sea, si no entro ya en el punto de ser buena persona, automáticamente soy mala persona. O sea, es que no hay términos medios. O eres una o eres otra. Y sobre todo que esto al final parte también, ¿no? Desde la infancia y de poner y conocer los límites de lo que está bien, lo que está mal. Lo que pasa es que, bueno, pues determinadas infancias también constituyen valores mucho más rígidos o determinadas sociedades, culturas, religiones también pueden hacer un marcaje también como muy, muy estricto, ¿no? De dónde están los límites y hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, porque si no eso te convierte en buena o en mala persona. Y volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, Yune, de las emociones primarias y secundarias, ¿cuáles entenderíamos? Lo hemos hablado en algunos podcasts, pero entiendo que habrá personitas que nos escuchen que será la primera vez que escuchen un podcast sobre emociones, ¿no? ¿Cuáles son las emociones primarias y cómo actúan o cómo se relacionan estas secundarias frente a las primarias? ¿Qué vínculos tienen? Vale, pues las emociones primarias serían como, bueno, yo siempre hago referencia a la película del revés o Inside Out, que ahí es donde las podemos ver primariamente, ¿no?
Y son alegría, tristeza, rabia, asco, miedo y también se está como integrando dentro de las primarias la sorpresa. Entonces, esas son como las conocidas como las biológicas, ¿no? Que hablábamos antes, las que por instinto, digamos, como que surgen. Entonces, lo que tenemos que averiguar es que estas secundarias surgen también a raíz de la relación con las primarias. Entonces, por ejemplo, la culpa o una persona que está sintiendo culpa puede tener detrás vergüenza, al igual también con una secundaria que lo puede estar relacionando, pero puede haber también detrás miedo, puede haber detrás de la vergüenza también a veces tristeza. Entonces, al final lo que tenemos que ir buscando es como la manera en la que se interaccionan las primarias. La rabia también tiene mucho que ver con la culpa y con la vergüenza, rabia inhibida, rabia no expresada o rabia muy manifiesta, ¿no? De culpar también al resto de lo que a mí me sucede, ¿no? Y de no atender como mis necesidades. Entonces tenemos que ver cuál es la interacción de las primarias detrás de estas secundarias, ¿no? Y surgen a raíz de esa interacción de las primarias. Igual lo he hecho un poco lío ahí. No, te has explicado súper bien y me ha conectado muchísimo que antes te compartía, ¿no? Antes de grabar y lo deja así como caer cuando hablaba del peso que yo he sentido con la culpa. Y has dicho una triada que digo, wow, por primera vez tienes relación esto que has dicho con... O sea, tiene sentido para mí. Culpa, rabia, vergüenza. O sea, creo que cuando grabamos el podcast con Juana sobre la rabia dije, es que ha sido la emoción junto con la culpa y la vergüenza que han gobernado mi vida. Y he conectado mogollón. Mm. Es que la rabia, o sea, es una de las emociones socialmente más castigadas que puede haber, ¿no? No nos ayudan a relacionarnos sanamente con la rabia, o sea, porque ya de primeras parece que simplemente la palabra rabia tiene una entonación como muy fuerte, ¿no? Como que ya asusta. Y tiene mucho que ver con la culpa y con la vergüenza también. Wow, ¿podemos explicar, June, esta relación? Porque fíjate que mm, igual me estoy colando y estoy segura de que hay múltiples personas que con diferentes vivencias que se encuentran en esta triada de rabia, culpa y vergüenza. Pero fíjate que cuando yo hacía mi primer proceso de terapia, la psicóloga me compartía, ¿no? Mi terapeuta, que las personas que hemos sufrido así tiene mucha relación, ¿no? Al final, pues obviamente la rabia es una emoción que está ahí porque nos han hecho mucho daño y no hemos sabido poner los límites porque éramos niñas y al final se queda ahí que no sabes muy bien qué hacer con ella. También aparece mucha culpa por todo lo que has vivido y mucha vergüenza, obviamente, ¿no? Entonces, estoy segura de que no solo algo que va relacionado con el ASI, pero especialmente, y sé que nos escuchan desgraciadamente muchas mujeres, personas que han sufrido abusos en la infancia, y me parece importante que podamos hacer aquí un parón, ¿no? Y poder hablar de esta tríada emocional y cómo se relacionan entre sí. Sí, o sea, al final parte mucho, ¿no? De lo que bien decías y cogiendo un poco como lo de la culpa y la vergüenza, o sea, la culpa y lo que decíamos antes, ¿no? De intentar como controlar la situación, es todo el rato, ¿no? Atribuir también esa responsabilidad a una niña, por ejemplo, si hablamos de así, de que podría haber hecho algo más, ¿no? Ahí es donde está el control y si podría, tendría que y demás. Entonces, a raíz de también como esas emociones, ¿no? Surge la atribución de responsabilidad y por lo tanto también de culpa porque vienen consecuencias desagradables asociadas, ¿no? A esa responsabilidad. Entonces digamos que ya hace el clic de culpa, básicamente. Y la vergüenza porque al final es como, ¿a quién le cuento esto? O incluso mi cuerpo está reaccionando ante una situación que no debería de vivir, e incluso mi cuerpo somáticamente ya me está generando una sensación de esto no está bien, porque se siente con incomodidad, se siente con malestar, se siente como con extrañeza, también se siente con mucha confusión y muchas veces la confusión se vive también desde la vergüenza. Y luego, claro, la rabia. A raíz de que yo cognitivamente también mi cerebro, ¿no? Va madurando y se va desarrollando, voy pudiendo poner como más palabras a mi propia vivencia, a mi propia experiencia. Y luego si a esto le añadimos también cómo lo estaba viviendo mi entorno, cómo lo está valorando, igual como en otras personas que han tenido experiencias parecidas o no parecidas, pero la relación incluso con la sexualidad y demás. Ahí igualmente también se me puede ir reforzando, ¿no? Determinadas creencias y determinadas emociones que ya han surgido a raíz de la experiencia o de la vivencia
y de repente puedo sentir como mucha ambivalencia, ¿no? Con respecto a la rabia. Porque claro, o sea, es mi culpa y ¿cómo me voy a enfadar yo ahora? Y aparte es como la rabia muchas veces se puede convertir en lo que llamamos a veces como introyectiva, que puede tener a veces como puntos incluso autolesivos o autodestructivos, ¿no? Es la rabia contra una misma. Eso es súper autodestructivo. O sea, y al final, y si lo mezclamos vergüenza y ya culpa, y añadimos el componente de rabia introyectiva, el daño que me puedo estar haciendo ahí es increíble. Sobre todo también si la red de seguridad que pueda tener a mi alrededor también es inexistente o incluso me carga más también. Total. Sí, sí. Y gracias por decir esto también, June, porque a veces se nos olvida de la importancia del entorno. Y que hay veces que dentro de una situación tan horrible como esta, el hecho de tener un entorno privilegiado y que favorezca la situación hace que dentro de lo malo sea mucho mejor. Pero es que encima hay que sumarle que hay muchísimas personas que tienen un entorno que muy lejos de ayudar lo que les dan es un por saco que alucinas. Justo. Y es que a veces no es tanto lo que te pasó en sí, sino lo que tuvo que pasar y no pasó. Lo que yo hubiese necesitado que pasase, ¿no? Y ese es una Totalmente. falta de seguridad o incluso peor, incluso un machaque. Total. Bueno, pues gracias por compartirlo. No venía mucho con la temática del podcast, pero me alegra también que hayamos dedicado un espacio, ¿no? Para hablar de ello. Entonces, bueno, volviendo un poquito a la culpa y a la vergüenza, estoy segura de que habrá muchas personas que nos estén escuchando y digan, vale, me siento conectada con esto que están explicando. ¿Qué podemos hacer frente a este manifiesto de estas dos emociones que nos están haciendo vivir momentos muy desagradables? Vale, si quieres también explicamos un poco la parte de la vergüenza, porque hemos explicado la creencia un poco que está relacionada con la culpa. Y luego, si te parece también, Yaiza, me gustaría como explicar un poquito de manera también como más desadaptativa que tienen dos maneras de presentarse, tanto la culpa como la vergüenza. Y el trabajo luego lo rematamos. ¿Cómo trabajamos esto, no? Adelante, micro tuyo. Pues la vergüenza también, o sea, nace un poquito como en la relación, ¿vale? Con los demás, como veníamos diciendo durante todo el podcast, y es para inhibir los comportamientos que se viven como erróneos o que nos han hecho sentir, que ahí también es como muy relacionado con la vergüenza, como erróneos o equivocados. Entonces, lo que tratamos un poquito como de evitar es la creencia de que yo no valgo o que incluso soy defectuosa. Entonces, lo que trato de hacer es compensarlo a través de acciones que reduzcan estas creencias y estas sensaciones. ¿Vale? Entonces, por una parte, digamos como que la vergüenza en entornos de cariño o entornos de seguridad, o sea, puede ser tolerable, ¿vale? En las relaciones en las que pueda como más o menos tolerar o sostener o personas ajenas no pueden sostener como mi malestar interno. Lo que pasa es que si el tono y sobre todo la mirada es punitiva y rechazante, entonces la vergüenza se activará de una manera como muy desadaptativa o sea, con la intención de evitar como ese fracaso, esa decepción, ¿no? Como esa mirada, digamos, como de, buf, de estás mal, básicamente. A veces también vienen muchas personas, ¿no? con esta creencia de estoy mal, hay algo que está mal en mí, ¿no? Y es la vergüenza. Entonces, la sensación de vergüenza patológica va siempre relacionada con esta creencia de yo no valgo, que soy defectuosa, y esta percepción distorsionada de la realidad se compensa a través de acciones, ¿vale? Para reducir el malestar. Entonces, puede verse como desarrollada por dos partes. Por una parte, que esto igual también nos suena un poco, la cuidadora, ¿vale? Es decir, que como nadie me va a querer por lo que soy, que me quieran por lo que hago. ¿Vale? Porque esto es muy potente. Entonces, es una especie de no te aceptamos por quién eres, pero podemos aceptarte por las cosas que vayas a hacer. Entonces, aquí lo vinculo mucho con el podcast de la niña buena y que está muy dirigido, ¿no? Hacia cubrir también y atender las necesidades de los demás para ser querida, ser aceptada desde ahí. Entonces, si las personas que están escuchando este podcast no lo han escuchado y se han sentido vinculadas a esto, pues les redirigimos hacia aquí. Totalmente. De hecho, mira, vamos a decir. Un momentito.
Niña buena. Episodio número 74. Fantástico. Y bueno, y además esto, la parte como más de cuidadora y de cuidado y de niña buena, viene relacionado con lo que decíamos también al principio, con la rabia introyectada. Es una rabia inhibida o una rabia dirigida más hacia mi persona, porque claro, yo no soy querible. Entonces, ¿qué cosas no me hacen a mí querible? ¿Por qué cosas me tengo que sentir avergonzada? ¿Qué cosas al final también como tengo que esconder de mí misma o siento que me han hecho creer, ¿vale? Que esta también es la parte importante, que, de las que tengo que sentir yo avergonzada y no mostrar para que no me rechacen y me quieran, ¿vale? Y entonces a través de esta parte o este rol un poco como de cuidado, busco compensar mi parte que es defectuosa a través de acciones para lo que necesitamos y queremos todos los seres humanos, que es sentirnos queridos y sentirnos aceptados. Entonces aquí viene la parte de la rabia inhibida. Y luego, por otra parte, estaría, hemos hablado de cuidadora y ahora hablamos de narcisista, ¿vale? Y la rabia está proyectada, ¿vale? Es una rabia totalmente hacia afuera, porque la culpa o lo malo está en ti, está en la otra persona. Y nace desde una creencia también de sentir que estoy sola y me tengo que buscar la vida, básicamente, y cargar, ¿no? Con la sensación de que yo estoy mal, digamos que no puedo sostenerla. Entonces, parte de una sensación de que esto que está mal lo has provocado tú. Entonces, desde ahí sobrevivo emocionalmente, porque sentir que soy yo la defectuosa me parte en 15. En plan, a mí no me viene bien. Pensar que soy yo, a mí no me viene bien. Has mencionado ahí narcisista, que es un perfil. De hecho, tengo apuntado para trabajar, o sea, para hablar en un podcast esta temporada sobre este perfil, ¿no? De personas, porque en muchos podcasts se ha mencionado, pero me queda como el. Bueno, pero ¿qué es esto realmente, ¿no? De las personas narcisistas. Y nunca me había planteado que tuviera que ver con, por ejemplo, cómo proyectan, ¿no? Una emoción como la rabia. Justo es al final como atribuir la responsabilidad de todo lo malo que ocurre es tuyo, yo no me lo voy a atribuir, yo no tengo nada malo, ¿no? Digamos que, bueno, al final el narcisismo también tiene, o sea, eso también es un temazo, partiendo de los trastornos a los rasgos, a también familiares, entonces ahí podéis sacar mucha chicha. Pues, a ver cuándo lo grabemos. No sé si recuerdo, saldrá como en octubre, noviembre o algo así. Vale, entonces, Yune, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, con todo esto, con estas dos emociones. Lo que pasa es que son bastante gordotas y fuertotas. Entonces, voy a tratar de resumir también la de la culpa, porque esta es la de la vergüenza, y la de ¿Vale? también porque al final eso, pues la culpa tiene que ver con control, ¿no? De la sensación de si hago X, pues María me va a querer o María va a estar bien conmigo, por ejemplo. Entonces se produce en el malestar con respecto a la relación con la otra persona y se pone eso en marcha como una especie de acciones para poder al final como reducir la tensión interna que me genera esta emoción. Entonces aquí también hay dos puntos. Puedo llevarlo al lado del perfeccionismo, es decir, hablábamos de cuidadora y de narcisista, pues ahora de perfeccionista en relación con la culpa, que es la sensación o parte desde la creencia de si lo hago todo bien, mamá por fin se sentirá orgullosa, ¿vale? O si no me va a salir perfecto, es mejor que ni lo intente, porque claro, ahí también está desde la culpa el miedo al rechazo, ¿no? Entonces, detrás de todo esto, lo que suele haber generalmente es una niña, ¿no? Que en su día creyó que si se hacía mejor las cosas, acercándose a lo que pensaban los cuidadores, que esto está como muy relacionado, ¿no? A las normas y los valores de lo que se supone que está bien, cuanto más me acerque hasta ahí y cuanto más me esfuerce en acercarme y demás, mamá por fin me va a querer o papá por fin va a pasar más tiempo conmigo. Entonces, al final, esto lo resume un poquito de que vemos, ¿no? Desde una parte como muy infantil, lo que tratamos de hacer es controlar también para conseguir, ¿no? Esa aceptación, esa sensación al final como de evitar el rechazo. Y luego, aparte de la perfeccionista, estaría el otro extremo también, que es como la indolente, ¿vale? Que es como nada me sale bien, mejor no hago nada. Entonces, esto suele surgir también mucho en familias donde nunca nada era suficiente, siempre había mucho malestar
niños y niñas también que han estado muy en medio, ¿no? De discusiones de pareja, siempre al final como teniendo que lidiar, ¿no? También con las responsabilidades de los adultos. Entonces, todo lo que me pasa vuelve a ser tu culpa. Entonces, vuelvo a, en vez de meterme a mí como esa responsabilidad, ¿no? Te la cargo a ti. Al igual que como con el narcisismo, ¿no? Y la vergüenza pasa algo como muy, muy parecido. Cuidadoras y perfeccionistas asumen y puedo hacer algo, voy a hacer algo, esto tiene algo que ver conmigo y me pongo en marcha, es decir, la acción, voy hacia la acción. Y luego la indolencia y el narcisismo es más como, apáñatelas tú que esto tiene que ver contigo, no tiene nada que ver conmigo. Nunca, June, había escuchado en profundidad tanto sobre una emoción. O sea, cuando de pronto has dicho perfeccionismo, he dicho, buah, me explota la cabeza. O sea, nunca hubiera relacionado perfeccionismo con culpa. O sea, y ha habido un momento que he conectado mucho con una personita que tengo cerca de mí, ¿no? Con lo que has dicho de vivir muchas discusiones de pareja y ahora en la edad adulta, no, esto es tu culpa, esto es tu culpa. Eh, o sea, doy fe real de que es así. Sí, y de hecho, bueno, tanto en vergüenza como en parte cuidadora y la parte perfeccionista, son personas que han aprendido a leer muy bien las necesidades ajenas, con tal de sobrevivir también emocionalmente. Es que si no te leo bien, me vas a hacer sentir avergonzada, si no te leo bien, me vas a cargar con la responsabilidad. Entonces voy a intentar como hacer malabares e intentar como complacerte y cuidarte, ¿no? De alguna manera, porque es que si no, me cargas el muerto, básicamente. Voy a reconocer que estoy tomando notas del minuto del podcast que quiero que escuche la personita que está a mi lado. En plan, esta personita que digo que tengo cerca de mí para que escuche este fragmentito del podcast. Y estoy apuntando ahí. Minuto no sé el qué. Lo que está claro, June, cuanto más hablamos de emociones en diferentes podcasts y más trabajo en sí mismo, incluso las personitas que llegan a Somos Estupendas y hacen, por ejemplo, el curso de inteligencia emocional, que luego le voy a dedicar un minuto a hablar de él porque es que me nace de forma natural hacerlo, ¿sabes? Me doy cuenta de que no tenemos ni idea, ¿sabes? Ese concepto de analfabetos emocionales. No tenemos ni idea de lo que son las emociones, de cómo se manifiestan, de cómo nos afectan, por así decirlo, ¿no? Cómo se mueven dentro de nosotras, qué hacer con ellas, pero sobre todo la importancia que tienen en todo lo que hacemos. O sea, creo que no se le da el valor que tiene a las emociones. Y pensamos que como es algo con lo que nacemos, por ende tenemos que saber qué hacer con ellas. Pero en realidad no es así. O sea, que sean naturales no quiere decir, e innatas, no quiere decir que sepamos qué narices hacer con ellas. Y cuanto más aprendo de vosotras, más os escucho, más me doy cuenta de lo mucho que interfieren en nuestras relaciones sociales, en nuestra forma de entender y de movernos por el mundo. Es que es súper complejo como para no darles la importancia que tienen. No, no, totalmente de acuerdo. Es que es eso, somos seres que sienten, somos seres emocionales, dentro de que tengamos esa parte también como racional y cognitiva, que es muy necesaria, ¿no? También para poder poner una explicación a todo lo que sentimos. Si yo no tengo base racional relacionada con, al final, como las emociones, ¿qué hago? Siento y razono o pienso por partes totalmente contrarias o distintas o incluso es que ni una se conoce a la otra y realmente estamos equivocados, o sea, es como en conjunto donde tiene que estar eso. La parte racional la necesito también para dar sentido y dar seguridad a mi parte emocional. Una parte no vive sin la otra. Y es lo que trabajamos también en terapia. Ambas dos partes son importantes. En las personas que sienten mucho les damos la parte racional y cognitiva o la reforzamos también y las partes como, o sea, y las personas que son muy racionales o muy cognitivas también les ayudamos poco a poco también como a conectar, ¿no? Con las emociones. Pero eso es como si hubiese ahí algo que ¡pum! De repente las corta y una no existen. O sea, que con la otra no pueden como coexistir, ¿no? Y es así, sí que coexisten, deberían de coexistir, nos deberían de enseñar, ¿no? A que coexistan. Sí, y además me estoy conectando con algo que dice Isabel Reollo,
que ella fue al final la personita, ¿no? La profesional, la psicóloga que hizo el curso, y ella siempre dice: las emociones, cuando juegan a nuestro favor, o sea, cuando las entendemos, son nuestra brújula interior. Y creo que define muy bien, ¿no? Esa diferencia entre no saber qué narices es esto, a que cuando aprendemos a leerlas, a interpretarlas, a escucharlas, nos dicen muchas cosas y nos ayudan a decir qué quiero yo, hacia dónde quiero ir, qué cosas son para mí, qué cosas no quiero que sean para mí. Pues pasa que es eso, vienen, además como no tenemos ni idea, vienen ahí como a borbotones y hacemos ahí como tratando de hacer malabares y aunque estoy súper de acuerdo y sabes que siempre fan de la terapia y que nada sustituye un proceso de terapia individual, sí que creo que en una parte como esta, la psicoeducación es un pilar fundamental, porque más allá de que luego pidas ayuda o incluso durante un proceso de terapia, el hecho de que puedas seguir aprendiendo y formándote sobre cosas que tendríamos que haber aprendido en la escuela y que no aprendimos, pero que ahora también es nuestra responsabilidad, quizá como seres adultas, encontrar esa información y podernos formar, ¿no? Sobre algo tan básico como son las emociones, ¿sabes? Justo, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que qué distinto sería todo, ¿no? Si pudiésemos tener como esa guía al final como emocional desde bien pequeñitas y pequeñitos, ¿no? Total. Vale, bueno, pues Yune, para terminar, ¿qué hacemos ahora que hemos dicho, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Si estamos sintiendo esa culpa y esa vergüenza, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué herramientas contamos? O sea, primero de todo, como bien habías dicho también, que has mencionado lo de la psicoeducación también en todo el proceso de trabajo con la vergüenza y con la culpa es clave. Tenemos que vivir también como ciertos procesos de trabajo que llamamos como de diferenciación, que es como el yo no soy responsable de lo que a ti te pasa. Yo no soy responsable de tus emociones. Que esto también lo he visto, que tenemos algún post, ¿no? O alguna publicación, y esto realmente también cuesta mucho como interiorizarlo, ¿no? Porque hay como mucha normalización en decir, mira cómo me pones. Y es como, no, tú estás reaccionando de esta manera ante lo que está sucediendo. Tus emociones son tuyas, no son mías. Yo no provoco nada. Entonces, esta creencia es como la que tiene que sustituir, ¿no? A la que yo soy responsable de todo lo que te pasa y tengo que hacer cosas para cambiarlas. Luego también la diferenciación o el trabajo sobre tú no eres el centro de mi vida y yo no soy el centro de la tuya. Que esto también va a ser, o sea, parte de la rigidez, ¿no? De las creencias y de las ideas de que todas las cosas vienen como así para buscar tu aprobación y cuando yo voy en interacción con otras personas me voy dando cuenta de que esas otras personas también tienen otro tipo de reglas y límites sociales. Entonces es como que no vivo por y para, al final, como tu mundo, entre comillas. Entonces este es un trabajo como muy importante. También al final como el trabajo relacionado con la rabia y la expresión de la rabia. ¿Vale? La rabia al final, como tratar de expresarla de una manera adaptativa, lo que va a necesitar de primeras también es una liberación. No se trata al final como tanto de que explote contra la persona, sino que yo también en un contexto de seguridad trate de liberar toda esa emoción que de verdad que una vez liberada es que parece que sale desde lo más profundo de mis entrañas. O sea, unas ganas de explotar y que a veces eso, tenemos miedo a eso y se puede expresar y se puede manifestar desde unas palabras y unas frases que dice, sacado de contexto, ya lo catalogamos como que esto suena terrible, pero es que es la manera en la que en ese momento tiene necesidad de expresarse mi rabia. Y hasta que no libere eso, no voy a poder de alguna manera también como regularla e incluso poder al final como trabajarla de esa manera también como más asertiva, ¿no? ¿Y qué dices? ¿Rabia y asertividad juntas en una palabra? Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, y luego también, por otra parte, la rabia como muy expresada, ¿no? O muy proyectada, tenemos que hacer también un trabajo ahí de responsabilizarme también de mi parte, no hacer una atribución todo el rato de todo es culpa del mundo y yo soy una persona a la que le pasan desgracias y pobrecita de mí. Bueno, pues también intentar coger un rol como activo que, de hecho, eso va a proporcionar a esta persona mayor seguridad y mayor control de la sensación de yo puedo hacer algo, porque si no vivo también en un camino en el que parece que no puedo hacer nada y todo es culpa de los demás y me están castigando y entonces también como un poco de trabajo desde ahí. Y bueno, no sé si quieres añadir algo, ya antes de que termine. No, la verdad es que no. Terapia cuando la necesitas, por supuesto.
yo fan pesada de la terapia, pero ya sabéis, creo que en este podcast me quedo con dos cosas y lo voy a decir desde mi entera y absoluta experiencia como personita que ha estado ahí batallando con sus emociones y que todavía está. Pero una vez más, la psicoeducación es muy importante y me he acordado de cuál fue el momento en el que yo pensé que era buena idea crear un curso sobre inteligencia emocional. Y fue justamente este sentir que es una información que tendríamos que haber recibido cuando éramos muy pequeñas. Pero ya que no lo hemos recibido, que no hemos tenido esa oportunidad, nunca es tarde para conocernos y para saber cómo son, cómo funcionan, qué significan. Es un curso ultra completo, que además está trabajado desde ese mente-cuerpo, porque también está Elena como fisioterapeuta, ¿no? Cómo se manifiestan dentro del cuerpo y qué hacer con estas emociones que a veces son muy desagradables en el cuerpo, ¿no? ¿Qué espacio le doy? ¿Cómo las gestiono? ¿Cómo las transito? Y toda la parte, obviamente, emocional, cognitiva, de la emoción en sí mismo. Y es un curso ultra completo que de verdad te da una visión súper amplia de las emociones. Y a partir de ahí sí que obviamente la terapia me parece pues fundamental, porque hay muchas veces que, pues ya lo hemos visto, que pensamos, no, si es que solo es culpa, no, es que si solo es esto, bueno, ya, pero es que quizá está afectando e interfiere de muchas más formas de las que nos imaginamos en tu vida. Y oye, nos hemos acostumbrado a vivir medio mal, ¿no? A sobrevivir, pero existen otras formas donde existe la paz y la calma, ¿sabes? Entonces, yo eso sería, al menos a mí, Yaiza, lo que me ha funcionado. Y muchas veces, especialmente en momentos de mucha intensidad emocional, es que entender la emoción en sí mismo y cómo ésta se va a manifestar y qué me va a pasar, es gran parte de todas las herramientas que tengo, incluido la ansiedad, como emoción. Yo sé que está viniendo, sé cómo se manifiesta, o sea, la entiendo, no la juzgo, sé por dónde va a pasar, le doy el espacio que merece y se fue, ¿no? O sea, es como, bueno, muy diferente la forma en la que se vive. Sí, es que además esto que dices es como un punto clave en el proceso también terapéutico para trabajar tanto la vergüenza o la culpa, que es el hecho de que no trabajamos sobre la emoción en sí, sino sobre la función que ha tenido en mi vida. ¿Vale? Es decir, la manera en la que yo he aprendido también a relacionarme con esa emoción, dónde están sus orígenes y demás, y también en relación, ¿no? Con los demás, con el mundo y conmigo misma. Y que cuando aparezca esa emoción yo la entienda y sepa decir, vale, ya sé lo que estás tratando de hacer por mí. Porque realmente o sea, yo lo digo mucho en terapia, es que no hay partes malas. Hay partes que han tenido una función en un momento muy importante para mí y que por lo que sea, pues yo sigo funcionando desde ahí, pero su origen es como muy antiguo. Y a veces digo, son como funciones vintage de repente y se quedaron ahí como en el pasado y tenemos como que renovarlas y que a día de hoy sí pueden ser desadaptativas, pero es que la función que intentan cumplir es buena, es de intentar protegernos. Entonces, desde ahí el trabajo que hacemos es muy completo, porque no me puedo quitar la vergüenza, no me puedo quitar la culpa, pero lo que sí que me puedo al final como regalar también es la compasión, el entenderme desde un punto distinto y poder al final como mirar las emociones como una parte más de mí y poder ayudarme incluso a poder comunicarme con ellas, ¿no? Que parece que aquí lo extrapolamos y parece algo como más místico, pero es así, es como te veo, te siento, ¿qué ocurre? Punto. Total. Y qué bonito lo que has dicho porque suscribo cada una de esas palabras. A mí me pasó de hablar mucho con el miedo. Cuando aparece el miedo le digo, bueno, entiendo que quieres protegerme, sé que esto no va a ser fácil, pero vamos a probar a ver qué tal, ¿vale? Y bueno, pues pues es que ya lo hemos dicho 30 veces, cuando realmente conoces las emociones, sabes qué te quieren decir y aprendemos a leerlas e interpretarlas, el espacio que le damos es muchísimo más saludable. Bueno, pues Yune, como siempre, gracias por estos casi 39, 40 minutitos de tanto conocimiento y tantísima sabiduría. Estoy segura de que las personas que nos han escuchado se van con el corazoncito un poquito más lleno y con la calma de saber que eso que les está pasando pues no es nada más
que son humanas. Así que gracias de corazón. No, muchas gracias a ti y de verdad que espero que sientan todas las personas que nos escuchan que aquí tienen un espacio seguro. Eso es, ese lugar para mirar hacia adentro y florecer. Pues nada, chicas, a vosotras, gracias por estar aquí en este segundo episodio de la temporada. Nos queda una temporada por delante maravillosa de temas increíbles, así que nos vemos todos los domingos a las 11. Gracias también por todos los comentarios que nos dejáis en iVoox, en Spotify, en todos los lados. Bueno, en Spotify nos dejáis estrellitas de valoración, de puntuación del podcast y ese 4,9 sobre 5 que tanta ilusión nos hace. Así que gracias por estar aquí. Hazle llegar este podcast si crees que tienes a alguien en tu entorno que pueda ayudarle. Seguro que le llega como un rayito de luz y de esperanza. Y nada más, que nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. ¡Chao!